Martes, otra vez, una nueva semana y como siempre, aquí estamos en Mirada Política para analizar todo lo que nos dejó la contingencia estos últimos días, que no es poco. Para poder conversar de todo lo que ha sucedido, estamos como siempre con nuestro editor general, Benjamín Blanco. Benja, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Es cierto, no es poco, pero al final todos los martes tienen algo especial porque siempre pasan cosas en este último tiempo en Chile. Claro, pocas cosas no hay, tenemos borrador de la nueva constitución, también el gobierno decidió aplicar este estado de excepción acotado, lo vamos a estar analizando. Pasaron cosas polémicas, los dichos de la ministra Vega, esto de los presos políticos. Bueno, para poder conversar de todo esto, nuestro invitado de hoy, se los presento de inmediato, es Hugo Herrera, filósofo académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, Benjamín, partamos de inmediato esta conversación. Vamos a partir por lo más macro, que es la convención, más allá de las cosas pequeñas que pasan cada día. No pequeñas, me refiero no tan macros como la convención justamente. Pero quería enfocarme en una columna que escribiste hace unos días en el diario La Tercera, sobre, reflexionaste y llegaste un poco a la conclusión de que había un error en la apreciación que tuviste en su minuto sobre el desarrollo de la convención y cómo finalmente derivó en lo que es actualmente y en el borrador que tenemos. ¿Qué te llevó a esa reflexión de entender de que en un principio tenías una idea y finalmente derivó en otra cosa? Sí, esa columna nace hasta cierto punto de la molestia, porque pasa lo siguiente. El 18 de octubre fue uno de los momentos críticos en el país, pero de esas crisis que no ocurren sino una vez al siglo. O sea, yo podría compararla con la crisis del centenario y no veo otro paralelo en posterior, en donde hay un tal desfase entre, por una parte, las élites y sus discursos, y por otra parte, la situación del pueblo en su territorio. Ahora, a esa crisis se le buscó una salida, que fue la que encontró el Parlamento ante el inmovilismo del presidente Piñera en ese momento. Y ese fue el camino que se abrió en un acuerdo que me parece que es fundamental, digamos, que es un acuerdo en virtud del cual las principales fuerzas democráticas del país llevan a la idea de que hay que producir un símbolo y producir un símbolo de encuentro que permitiera zafar de la crisis, ¿no? Y en ese sentido creo que la convención no cumplió con la tarea que se esperaba de ella, por distintas razones. Los resultados electorales que dejaron a la derecha reducida a la marginalidad, siendo que es la mitad más o menos del país en términos electorales. La composición muy diversa de la asamblea, de mucha gente sin experiencia política por lo demás, ayudaron a que la convención fuera más un lugar de enfrentamiento que de encuentro. Y en ese sentido, la función terapéutica que se esperaba de la convención, el volver a encontrarnos, el tratar de sanar las heridas que se hicieron tan patentes el 18 de octubre, y la idea de avanzar en reformas, pero en reformas en las que estuviéramos todos de acuerdo, diseñar una nueva cancha, producir además un símbolo que no teníamos, que no tenemos, que es un símbolo compartido, ¿no? Que nos una. Toda esa tarea no la cumplió la convención, ¿no? Y me parece que ahí hay un déficit fundamental. Yo espero que en las próximas semanas, en las últimas, digamos, de trabajo, la comisión que queda, o las comisiones que quedan funcionando, avancen en ese sentido, porque de lo contrario me parece que es difícil que el proyecto siquiera pase el plebiscito. De hecho, eso en términos bueno, de forma, también de fondo, pero hay artículos, ya hay normas que ha alertado, por ejemplo, el constitucionalista Jorge Correa Sutil, de que, por ejemplo, la estructura del Poder Judicial, de la Contraloría y de otras instituciones en el Congreso se van a poder modificar con la mitad más uno, porque el quórum es súper bajo, como quedó. Evidentemente, aún quedan instancias de mejora, ya sea con la comisión transitoria o la de armonización. ¿Pues te preocupan esas cosas en lo que significa la Constitución para un Estado democrático,
considerando que, bueno, que con la mitad más uno pueden intervenir o cambiar el Poder Judicial, es bastante preocupante, ¿no? Claro. Sí, mira, yendo al contenido ahora de la Constitución, o del proyecto, digamos, yo creo que, del borrador, yo creo que no es tan malo. O sea, creo que hay una diferencia entre cómo se comportó la convención y lo que terminó produciendo. Sin embargo, hay ciertos asuntos que a mí me complican. Parto por los que menos me complican y avanzo hacia lo que más me complica. Hay un tema de lenguaje. El borrador viene lleno de términos propios de algunas ciencias sociales, que son ajenos en el fondo a la claridad que uno podría esperar de un texto constitucional, que se supone que es una regla que todos tienen que poder entender fácilmente. A modo de ejemplo, tengo anotado aquí, se habla de plurilingüismo, disidencias sexogenéricas, naciones indígenas y tribales, diálogo horizontal y transversal entre las cosmovisiones de los pueblos, cooperación transfronteriza de pueblos indígenas, y aquí se excluye a las tribus, a las naciones tribales. Entonces, es una jerigonza que es difícil de comprender si no te dan una caja de herramientas, digamos, de desciframiento de estos términos. Todos más o menos se entienden, pero te los tienen que explicar muy bien para que se entiendan en un sentido más o menos preciso. Creo que hay un tema. Después, lo otro es el funcionamiento, digamos. Yo creo que la Constitución, el proyecto es un texto muy pretencioso, que pone muchos fines que no sé si van a operar como orientación o más bien como traba en la operación de las distintas reparticiones estatales. Por ejemplo, en las relaciones internacionales, dice los artículos respectivos que hay que respetar, fíjense en esto, el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los estados, soberanía, democracia, derechos humanos, inclusión e igualdad de género, justicia social, naturaleza, paz, convivencia y solución pacífica de conflictos, reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales, integración latinoamericana preferente y contacto y cooperación transfronteriza. O sea, yo pregunto, en la cabeza de quién va a funcionar todo esto, digamos. O sea, cuando algún funcionario de la Cancillería tenga que operar, claro, va a tener que hacer un checklist peor que el de un piloto de aviación comercial, digamos, antes de partir. Esto vuelve inoperante a la Constitución. Entonces creo que hay mucho deseo puesto, mucha frase para el bronce, porque salvo que estemos hablando de frases para el bronce, esto no se entiende muy bien, digamos. Tranca todo tipo de operación. Y podríamos estar llegando a lo que Loewenstein, que era un gran constitucionalista del siglo XX, llama las constituciones semánticas. Él dice que son como trajes que uno se compra, pero no es que ni siquiera no te queden a la medida, sino que uno se los compra para dejarlos colgados, porque no te funcionan solamente, simplemente. Entonces, en ese sentido, creo que hay problemas relevantes. Ahora, el problema más grave es en el que tú llamabas la atención. Yo más que la Contraloría, porque creo que no es tan relevante para estos efectos, creo que dejar al Poder Judicial a merced del legislador, que por el trámite de ley simple en el fondo puede modificar todo el sistema judicial, atenta contra el republicanismo, digamos. O sea, Montesquieu vio que si el gobernante te podía juzgar o podía intervenir en las decisiones de los jueces, o si el parlamento podía intervenir, o sea, el que hace las leyes podía intervenir además en cómo te sancionan, entonces la libertad de los súbditos se acababa. Y uno pregunta, ¿no está la libertad de todos los chilenos en peligro severo cuando tú puedes tener un poder judicial que se modifique, por ejemplo, y se convierta en, no sé, voy a poner ejemplos así absurdos, pero podría ocurrir, tribunales populares? Eso yo lo veo como un peligro severo, o sea, es como una pata coja. Si tú no tienes tres poderes, el asunto no funciona. O sea, así como tiene que haber una división del poder entre la sociedad civil y el Estado, o por ponerlo en términos más prácticos, entre una economía privada y el Estado, así tú tienes que tener al Estado dividido en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es lo mínimo de cualquier democracia a la que queramos asemejarnos.
Hugo, bueno, más allá de todas estas análisis críticas de una u otra forma, de fondo y de forma, el 4 de septiembre vamos a tener dos opciones. Apruebo, rechazo, independiente y dejando totalmente de lado la discusión de si el rechazo abre una tercera vía o se puede hacer otra cosa. Pero ahí las interpretaciones que se pueden dar respecto al resultado son muchas. O sea, un 51-49 es distinto a un 60-40 a un 70-30. ¿Tú qué interpretación le darías a esas diferencias de porcentaje, dependiendo de cada uno de ellos? Mira, a ver, yo distinguiría, creo que todavía hay oportunidad para que si las comisiones que van a funcionar operan de buena manera, incluso modificando aquello que haya que modificar, porque ellas pueden volver a convocar al Pleno y, por ejemplo, producir una reforma del Poder Judicial más exigente, producir además un ambiente más de encuentro, un poco más de encuentro. Si yo digo esto, tú no necesitas más que tener al lote de Monkeberg sumado al proceso, o sea, los más moderados de la derecha, el grupo más moderado, y tú tienes ahí en el fondo a la mitad del país. Y si tú dejas fuera a estos 13, 15 convencionales, más la derecha más dura, digamos, tú tienes a la mitad del país fuera de la Constitución. Entonces, ¿qué sentido tiene algo así? Ahora, efectivamente yo creo que podemos estar llegando a un momento crítico si es que el resultado es muy parejo. Son momentos críticos que en el caso que ganara el rechazo, yo lo veo más ligado a violencia callejera, y en el caso en que ganara el apruebo, lo veo más ligado a un conflicto, pero más formal, en términos de reclamo por los medios, de ese tipo de cosas, que en el largo plazo debiera perder relevancia. En cambio, en el otro caso, en el de la violencia, yo creo que podría volverse complejo. Esto no quiero que se entienda en el sentido de llamar a votar a prueba por temor a las protestas. Hay que tener coraje en los momentos decisivos del país y eso no hay que considerarlo, digamos. Pero adelantaría escenarios. O sea, yo que el gobierno estaría preocupado de los dos escenarios al día siguiente, porque la verdad es que se ve bien incierto el asunto. Yo no me atrevería a definir, ni aún pensando en un buen comportamiento de la Asamblea en lo que queda de la convención, cuál será el resultado. Hablabas de coraje, ¿sientes que a algún sector en particular le ha faltado ese coraje? Mira, yo creo que, no, lo pondría así, ha sobrado, porque creo que en el momento de las decisiones tú necesitas coraje, pero en el momento de las conversaciones tú necesitas irte al centro. O sea, creo que no se agotaron todas las posibilidades de haber integrado a todos los sectores importantes, no digo los marginales, pero a los más importantes del país, porque la Constitución es como la cancha dentro de la que jugamos. Se ha dicho esto hasta el cansancio, pero creo que hay que recordarlo. A mí me interesa mucho el tema simbólico. Nosotros tenemos un país que funciona en piloto automático, donde no tenemos en verdad nada que nos una a todos. Ni siquiera el fútbol a esta altura, porque estamos mal en el fútbol. Pero tú dices, ¿qué te une como chilenos? Salvo, bueno, la historia, algunas cosas, pero ¿en qué, en sentido político, podemos decir que estamos todos de acuerdo y no se toca? Y eso debería ser la Constitución, para desencadenar aquello que no sé, Habermas y otros alemanes han planteado como el patriotismo constitucional, o sea, que tú asumas la Constitución como algo que no se toca, que se puede reformar, por cierto, pero con las reglas del juego definidas por la propia Constitución. Ese símbolo me parece que está en juego. En ambos casos creo que está en riesgo, porque no se produjeron los acercamientos entre las fuerzas centrípetas, por decirlo así, y dominaron los centrífugos. Y ahí justamente esa idea de patriotismo constitucional o la casa de todos, como algunos también lo han mencionado, no se logró en esta convención. Pero ¿quién asegura que si es que triunfa el rechazo, otras instancias logren esa comunión? Me refiero un comité de expertos, el Congreso, una segunda convención. También las posibilidades de que se genere ese patriotismo constitucional son bastante quiméricas. Es difícil, sí, en ambos casos. Pero
pero diría, lo que ocurrió en la convención, por ponerlo en palabras que hemos usado, diría, es coraje pero bravata para la galería, digamos, porque es irresponsabilidad, ¿no? Al final se trataba de producir un texto en el que todos pudiéramos reconocer. Entonces, pensemos en escenarios posibles. Uno es que la convención, en lo que queda, asuma ese rol de producción de símbolo que le corresponde, más allá de la letra y las correcciones de división de poderes, que eso un régimen decente lo necesita, digamos, ¿no? Nuestro régimen no estaría cumpliendo reglas de decencia mínima republicana. Pero suponiendo que funcionara bien, bueno, ahí tenemos una posibilidad de que la Constitución funcione como símbolo. Otra posibilidad sería que ganara el rechazo y se cuidara el tema de las formas, porque creo que el 15 de noviembre en ese sentido es un paradigma, funciona como ejemplo. Ese día funcionó bien el asunto. Uno podría decir los partidos políticos, esos que estaban tan deslegitimados, funcionaron bien. Entonces uno podría decir, pucha, ¿por qué no esperar que funcione bien un gran consejo, una cosa más o menos amplia, donde, por cierto, se incorpore a las minorías, se incorpore paridad de género, se incorporen las distintas generaciones, que eso es un asunto que no se ve mucho, pero yo creo que hoy día hay una disputa de las generaciones también en este juego. Gente de regiones, gente de Santiago en igualdad de condiciones, gente que sepa de distintas áreas. En el actual proyecto como que dominaron los cientistas sociales. Menos mal los cientistas naturales, los científicos naturales no se pusieron a poner su jerga en la Constitución, porque ahí sí que no hubiéramos entendido nada. Pero tú necesitas gente como de todas las áreas. Se habla de las semillas, bueno, tienes que tener agrónomos. Se habla de las cuencas, tienes que tener hidrólogos, así como abogados, qué sé yo. Entonces, creo que hay posibilidades siempre y cuando se mantenga algo así como el espíritu del 15 de noviembre, que es simplemente reparar en que aquí estamos ante una crisis que sigue, que no se ha ido, digamos, que está latente, que podría volver en algún momento. Y hay otro punto, y que conecta un poco con la pregunta que hacía Patricia respecto a la interpretación del resultado. Porque a la medida, bueno, que en este festival de encuestas, ahora último hubo una que le da un leve incremento al apruebo, pero por lo general el rechazo está por sobre el apruebo, ha surgido como una idea de aprobar para reformar. Como que en el fondo mucha gente de centro izquierda, entendiendo los peros que tiene el borrador y los problemas que tiene, plantean que hay que aprobar y que luego se verá que el mismo Congreso tendrá que hacer algunas modificaciones para pulirlo. ¿Tú cómo ves esa interpretación? ¿Tú lo ves posible que sea así? A ver, es que a mí me complica el tema del Poder Judicial. Yo creo que no es menor. O sea, tú puedes, a ver, yo meto al saco todas las, por decirlo así, la parafernalia o las novedades creativas, por llamarlas de algún modo, de la convención. Pero si tú en una constitución, sobre todo en Latinoamérica, digamos, no tienes bien definidos los poderes del Estado y la división del poder del Estado, es más o menos lo mismo que tener una constitución sin catálogo de derechos humanos. O sea, de eso estamos hablando. Porque, e incluso puede ser hasta más grave, porque tú puedes no tener catálogo de derechos humanos, pero la tradición judicial, digamos, dice que los jueces van en general fallar respetando los derechos humanos. Por último, valen los tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero si tú no tienes un poder judicial establecido, asegurado, dotado de independencia, entonces, chuta, a ti te pueden condenar por ser disidente, po. Si esa es la cuestión. Entonces, ¿qué estabilidad republicana tú puedes asegurar si es que no tienes un poder judicial? Yo creo que ahí se equivocan los que dicen metámoslo al saco, porque hay cosas que no se meten en el saco. Los catálogos de derechos humanos no se meten en el saco y la existencia del principio de la división de poderes tampoco se mete en el saco. Entonces, si esto fuera una democracia fundada en la tradición, no sé, la británica, digamos, uno podría decir, bueno, a lo mejor da lo mismo que el Parlamento pueda modificar, porque tiene que modificar tradiciones y tiene que irse contra la opinión pública. Pero en Chile, donde tenemos una tradición eminentemente legalista, y es la norma la que vale, escucha, la supremacía constitucional hay que establecerla y la división de poderes hay que establecerla con algún tipo de quórum supramayoritario o procedimiento más complejo,
porque de lo contrario podríamos tener un parlamento mayoritario de un bando, un presidente mayoritario o presidenta mayoritaria de un bando, y que quisieran, entusiasmados, reformar al Poder Judicial y por ley simple lo hicieran para perseguir a sus oponentes. Muchas veces lo pensamos esto desde la izquierda, pero también podrían hacerlo partidos de derecha. Esto nos afecta a todos, digamos. Es un asunto mínimo de cualquier república. O sea, es una línea roja, algo con lo que no se podría vivir en el fondo, para ti, Hugo. Mira, es que los sistemas contemporáneos democráticos son democracias constitucionales, o democracias se las llama republicanas, ¿no? En el caso de que, pero incluso donde hay monarquía hay división de poderes. O sea, la división de poderes es una conquista de la modernidad. Es como decir, vamos a renunciar a la luz eléctrica, ¿no? Esto es más grave todavía, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Tú necesitas respetar esos mínimos a los que llegó la teoría política, a los que llegaron los ensayos constitucionales en el inicio. Tienes que respetar esos mínimos sin los cuales ya no vale la pena habitar en un país, porque corres el riesgo de que te persigan. O sea, insisto, es peor que no tener regla, un catálogo de derechos humanos. Usualmente las constituciones, desde la de Virginia, la francesa, en toda la tradición, incorporaban como mínimo la división del poder estatal en tres, la garantía de un ámbito privado fuerte y catálogos de derechos humanos. Si no tiene eso, no hay constitución. Entonces, quedaríamos con una democracia, pero no con una democracia constitucional. Y eso huele o a democracia popular en su momento de crisis, y a cosas que no queremos. Hugo, pensando que ahora entramos en este proceso donde empezaron a trabajar hoy día, además, las comisiones de armonización, preámbulo y normas transitorias, viendo hacia atrás, ¿cómo juzgas el trabajo de los convencionales de la derecha? Algunos definitivamente intentaron participar, podríamos hablar de si lo lograron o no, otros también solamente generaron tensión al interior del órgano, como también otros convencionales, pero a nivel general, ¿cómo juzgas su participación? Yo distinguiría, o sea, efectivamente distinguiría tres grupos. Hay el grupo de los moderados, que efectivamente fueron hasta cierto punto marginados. Creo que debieran haber estado mucho más presentes, teniendo la vista en la producción del símbolo. Y dentro de los otros distinguiría, pues, gente dura, simplemente, y ya los que entran en la anécdota, digamos. O sea, que simplemente aportan por pachotar o ese tipo de asuntos. Creo que ellos son tan irresponsables como los del otro extremo. Pero insisto, o sea, yo creo, si en esta etapa todavía hay tiempo, no se considera a ese grupo de derecha moderada que está dispuesta a colaborar, entonces esa constitución no va a poder operar como símbolo. Sí, es 2 más 2 hasta cierto punto. Tú no puedes hacer una constitución que pretenda tener legitimidad más allá de un bando si tú excluyes en la práctica la mitad del país. Toca que esa mitad del país quedó reducida a menos del tercio en las elecciones de convención, pero sigue siendo la mitad del país. Si tú haces cualquier encuesta, la mitad va a la derecha, la mitad va a la izquierda. Y es más o menos así el asunto, con los centro izquierda y centro derecha. Entonces no puedes hacer funcionar una constitución como símbolo si tú marginas a esa mitad. Entrando un poco al escenario político, pero siempre conectado con la convención o el 4 de septiembre, la inflación está muy, muy disparada, la sensación de inseguridad está muy presente. Las mismas encuestas que ponen al apruebo por debajo del rechazo también señalan que la percepción de futuro de los chilenos está muy, muy deteriorada. ¿Tú descartas que de aquí al 4 de septiembre dentro del oficialismo surjan voces que presionen al gobierno para tomar una deriva un poco más populista en virtud de generar un mayor respaldo tanto al gobierno como para la opción del apruebo? Es que yo creo que sería medio suicida, porque, o sea, es una tentación siempre, la tentación populista, pero creo que sería medio suicida porque el país no se presta para eso. Y tú podrías hacerlo apoyándote en ciertas fuerzas sociales, por ejemplo, no sé, sindicatos bien organizados, las Fuerzas Armadas, y ahí dar el manotazo.
pero en términos reales no hay una relación de fuerzas de ese tipo. O sea, el gobierno no tiene ese poder, su poder es, gracias a Dios, digamos, democrático, y esa legitimidad democrática hay que ganársela día a día, como lo muestran las encuestas. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno está llamado a la responsabilidad porque lo demás lo vuelve inviable. Y lo otro es que creo que además el gobierno, en lo grueso, no digo en el detalle porque se han cometido muchísimos errores, pero en lo grueso no ha optado por la deriva populista. O sea, lo de la Araucanía, eso es una traición para muchos, y yo dije tiempo atrás, digamos, que era la hora de los traidores. Tú necesitas personas que traicionen su pequeño credo en aras del bien del país. Y cuando tú tienes una zona como la Araucanía fuera de control, bueno, tú necesitas minimizar la incertidumbre. Y digo, en general, digamos, si uno suma situación económica, situaciones de orden público o violencia, como queramos llamarla, de inmigración desordenada, digamos, si uno a eso le agrega el entramado constitucional y el problema constitucional abierto, si uno a eso le agrega un gobierno de gente nueva, bueno, claro, tú tienes ahí una especie de fórmula ideal para generar reticencia en la gente, pues, y yo creo que la fuerza del rechazo depende también de todos esos factores. O sea, tú puedes tener algo cambiando, y es ideal que en las democracias haya reformas, digamos, los sistemas democráticos viven de reformarse. Pero tú tienes que tener algo que permanezca, porque si todo cambia, ya me mareo, y ahí la gente le entra el miedo, y el miedo es una fuerza poderosísima en la política. De hecho, la política existe para paliar el miedo, de alguna manera. Me acuerdo que ese concepto de la hora de los traidores, seguramente lo expusiste en otros lugares, pero me acuerdo que la última vez que conversamos acá también lo había mencionado. Justamente quería llevarte un poco al tema de la Araucanía o macrozona sur, como se suele llamar. Fue una jugada justamente que a lo mejor no se esperaba, decretar el estado de excepción. ¿Cuáles crees tú que son los costos y beneficios que puede tener para el gobierno esta decisión? A ver, en momentos como estos, yo decía que quizás parto por ahí, se necesitaban traidores, porque de los momentos de desorden general, no estoy atribuyendo responsabilidades, pero este es un momento muy inestable, tú necesitas gente que pueda convocar. ¿Y dónde convocas, digamos? Si tú tienes un ejército leal, claro, puedes convocar a tu extremo y con el ejército revolucionario del pueblo mantener el orden. Pero si no lo tienes, y tú aspiras a un liderazgo democrático, tú tienes que irte al centro. O sea, es la única manera. Todos los salvadores, por llamarlos de alguna manera, todos los que sacaron a sus países de momentos revolucionarios, hicieron eso, se corrieron al centro. Napoleón se corrió al centro. Fue un revolucionario inspirado por los ideales de la revolución, ahí está el Código Civil, pero se hace líder, qué sé yo, no democrático. Eso es una tradición. No estoy abogando tampoco por ese tipo de liderazgo hoy en día, pero Arturo Alessandri, en el caso de la crisis del centenario. Arturo Alessandri era un tribuno de la plebe, un populista clásico, y resulta que su segundo gobierno pacta con la derecha. Y ese orden dura 40 años, y salimos de la crisis del centenario. Entonces, yo, humildemente, digamos, pero creo que Boric tiene dos posibilidades. O transformarse en un gobierno condenado a fracasos de cualquier tipo, o irse al centro y mantener esta idea del país por sobre los credos particulares. Y creo que Boric ha dado muestra de eso. O sea, el cambio de primera a segunda vuelta muchos lo ven como oportunismo, pero yo también lo veo como un cierto cinismo que es necesario de la política para conducir los países. O sea, hay ciertos momentos en que tú tienes que decir, escucha, este principio a mí me es muy valioso, pero si yo lo mantengo, junto al país. Esa es la ética del santo, como dice Max Weber. La ética del político, en cambio, es la ética de la responsabilidad, o sea, del que está dispuesto incluso a renunciar a ciertos principios por la viabilidad del sistema, por patriotismo en último término. Entonces, claro, perdón, volviendo al tema de la Araucanía, para tratarlo muy brevemente, creo que el paso es acertado y apunta en ese sentido patriótico en el que lo estoy planteando.
Claro, y en el sentido ese de la renuncia o el ir en contra de lo que uno defendió en algún momento, pero ahí se genera otro problema, que es que cada cierto tiempo, y ese tiempo es pequeño, cada día, el gobierno ha tenido que salir a justificar o explicar o a enmendar ciertas declaraciones. Lo vimos con la ministra Vega por esto de los presos políticos acá en Chile. Después salió a decir que se había equivocado derechamente. Esto pasó una semana después del episodio de la ministra de Justicia con el mismo tema por Celestino Córdoba. Entonces, ¿cómo ves tú también la sostenibilidad de esa situación? ¿Y qué pasa con la línea discursiva del gobierno que al menos pareciera que dentro de las filas no se está ordenando como pareciera? Mira, yo creo que se juntan dos cosas en el proceso. Se junta por un lado la inexperiencia, me parece, porque hay que recordar que la edad de corte de las nuevas dirigencias es mucho más baja que cualquier antecedente, y eso implica además modos de sentir, modos de pensar totalmente distintos al de las generaciones anteriores. Entonces hay cosas de estilo que entorpecen a cosas de experiencia que faltan. Y por otra parte, creo que el gobierno está haciendo un movimiento que es muy difícil de lograr, que es este de traicionar el pequeño credo. Porque convengamos en algo, yo creo que el stock, por decirlo así, de discurso del Frente Amplio es mucho más restringido que el que tiene, aquel al que tiene que aspirar el gobierno si quiere generar un liderazgo nacional. Y en ese sentido, creo, me parece, digamos, no conozco bien al personaje, pero hasta ahora me parece que es en esa dirección que ha avanzado. Boric ha ido tratando de irse al centro. Ha tratado de mantener un aplomo de presidente de la República, más que de líder partisano, de jefe de Estado. Y eso te genera mucho roce con la gente que lo apoyó. Porque, o sea, pensemos, ¿qué interés va a tener el Partido Comunista en todo ese asunto? Cuando el Partido Comunista levanta una bandera partisana y la plantea como irrenunciable. Destaco en ese sentido lo que ha hecho Camila Vallejo, que se ha puesto la camiseta del gobierno. ¿O qué sentido van a tener los más radicales? ¿Qué sentido va a tener para los más radicales, perdón, el giro que está teniendo el gobierno? Entonces, Boric está todos los días torciéndole un poco la nariz a la izquierda, y eso cuesta mucho. Entonces, si tú le sumas a eso la inexperiencia, bueno, vas a tener dispersión de opiniones fácilmente. Claro, y además con esto de estar saliendo todos los días o día por medio a aclarar o a abordar estas polémicas que sean, eso va retrasando también la propia agenda del Ejecutivo. Y aquí, Hugo, se mezcla otra cosa, que está esta sensación, y no sé si tú también la tienes o la compartes, de que la moneda está acumulando una lista de pendientes, pero para después del 4 de septiembre. ¿Eso lo sientes así? Sí. Ahora, a ver, te encuentro toda la razón en que es preocupante o hay que levantar el tema de las torpezas acumuladas, porque cuando la cantidad es mucha, se transforma en un cambio cualitativo, y uno podría decir, este gobierno es un desorden, digamos. Este gobierno no conduce, este gobierno está empantanado. Sí, eso es un riesgo. Ahora, también creo que se puede manejar ese asunto, y hay que esperar porque tienen inexperiencia, porque el gobierno está torciéndose, ya lo digo, hacia el centro, y me parece que ese es un cambio interesante y difícil. Y ahora, respecto de esperar al 4 de septiembre, es una jugada riesgosa, pero es que plantémoslo al revés. Yo creo que el gobierno debiera tener un papel mucho más presente en la convención, respetando la libertad de los convencionales, pero mucho más presente en términos discursivos. Al gobierno no se le puede escapar el proceso constituyente y que se termine convirtiendo la Constitución en un texto visto como partisano. Eso sería un fracaso para el gobierno. El gobierno se juega su destino, en términos históricos incluso, en el proyecto. O sea, si el gobierno no logra hacer que la mayoría del país entienda que aquí tiene un texto en el que todos los sectores políticos fundamentales pueden encontrarse, entonces es un fracaso para el gobierno. Entonces, creo que la tarea del gobierno hoy día es contribuir al proceso constituyente para que se produzca ese encuentro y para que se corrijan los errores más graves en el texto. Y a propósito de lo mismo y del rol del gobierno, esto en términos más de campaña, más de lo que viene en adelante, hay muchas voces en voz baja y algunas ya abiertamente que plantean que
los convencionales tienen que salir de la primera línea. Después de, incluso ahora, ya, porque muchos ya están, solamente los que están participando en las comisiones, pero ya después del 5 de julio, desaparecer y dejar que sean otros los que tomen el pandero de la campaña del apruebo, porque la sensación es que los convencionales son los que generan el rechazo de alguna manera. ¿Comparte esa idea? Mira, hasta por ahí nomás, porque yo creo que a ver, es difícil el punto, y yo lo veo en la derecha también, donde dijeron mejor dejemos a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, porque nuestras caras están deslegitimadas. Pero el punto es que estamos en una crisis global. Entonces, todos los rostros, por decirlo así, todas las caras, todos los liderazgos están en crisis. ¿Para qué decir? Pensemos, la iglesia, qué sé yo, todas las organizaciones, la familia está en crisis, los sindicatos están en crisis, las organizaciones vecinales están en crisis, los partidos políticos también. Entonces, yo creo que es difícil decir quién va a aportar y quién va a restar en esta campaña. Yo no me atrevería a decirlo de antemano, ¿no? Entonces, creo que ciertamente podría ser lo que tú planteas, de que se empiezan a hacer un recorrido por todo el país y van a estar los más radicales, probablemente los más entusiastas, los que tienen más tiempo además, eso va a generar un cierto rechazo, porque no van a ser los que den más imagen de seriedad, y en los momentos de crisis se necesita un poco de seriedad. Podría ser. Ahora, una buena combinación, me atrevería a decir, digamos, de liderazgo antiguo, qué sé yo, exconcertación, con algunos de los convencionales, bueno, sería algo distinto ya. Pero creo que todo eso opera dentro de esta música de fondo, que es la pérdida de legitimidad de todas las instituciones, incluida la convención, que se la gasta así en un rato. Bueno, proceso más que abierto, lo estamos siguiendo muy de cerca acá en EMOL todos los días. Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en Mirada Política. No, muchas gracias a ustedes, Patricia y Benjamín. Fue un agrado conversar con ustedes. Benjamín, nosotros nos vemos el próximo martes. Nos veremos el próximo martes, así es. Bueno, sin duda vamos a tener muchos temas para conversar como ha sido la tónica de la última semana. Bueno, un abrazo, Hugo, un abrazo. Benjamín, muchísimas gracias nuevamente, y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos como siempre invitados a que sigan con nosotros informándose acá en emol.com.